Buenos días amigos desde los Pirineos Sur, en Jaca, un día maravilloso, un poquito calor quizás. Hoy vamos a hacer un resumen de las 20 sesiones que hemos tenido a lo largo de este verano, en las que hemos puesto a parir al neoliberalismo. Hemos dicho, y lo ratificamos, el neoliberalismo ha fracasado. Y por lo tanto, cuando antes terminemos con él, antes empezaremos a respirar un poco. En estos momentos, el neoliberalismo es como el agua de un río que te llega a la boca y que como te descuides y des un traspiés, se te lleva al fondo. Decíamos que vamos a hacer un resumen y a la vez hablar de soluciones, algunas muy complejas, otras más sencillas, algunas deberán ser bíblicas. Y tenemos un gran problema en el mundo actual, y es que no tenemos dirigentes políticos de la talla que ha habido en los momentos más trascendentes del siglo XX, por ejemplo. En España, desde luego, en el ejercicio de la política, no tenemos a ningún Churchill, ni a ningún Keynes para asesorarle, ni a ningún Roosevelt, que se pasaba todos los días explicando a los americanos lo que iba a hacer para tratar de resolver los problemas. En España no existe ese tipo de personajes. Todo lo contrario. El presidente o expresidente Rajoy pretende mantener su puesto de presidente porque sabe que si deja la presidencia puede correr serios riesgos. Serios riesgos de que las instancias judiciales procesen prácticamente a 200 o 300 personajes famosos del Partido Popular que han destacado precisamente por la avaricia y por la gran capacidad que tienen para corromper el país. Personajes como Sánchez, que está por hacer, como Rivera, que depende de mil cosas y desde luego difícilmente puede tomar decisiones por su cuenta. Podemos, que tiene un grave problema en un momento en que el país requiere soluciones socializadoras. Resulta que para poder socializar cosas hace falta que en Podemos existan cuadros de categoría, preparados con experiencia y que sepan lo que es gestionar una crisis. Hoy no existen y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad. En España sí que hay gente que vale para sacar adelante España con todos los problemas que tiene e incluso para ayudar a Europa a resolver los suyos en parte y a Estados Unidos y al mundo en general. En España sí que hay gente bien preparada, pero no están en el gobierno, ni en las secretarías de Estado, ni en las presidencias de comunidades, ni en los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos un serio problema. Estaba diciendo que el neoliberalismo es la fuente casi vital de todos nuestros problemas. Y el fallo más importante del neoliberalismo es pensar que los mercados se corrigen por sí mismos. Mercado corregir por sí mismo quiere decir que cuando se disparan los precios, el propio mercado por sí mismo es capaz de bajarlos. Falso. Se ha demostrado ya una y mil veces. Y no solo esto, sino que a pesar de la crisis de Lehman, el temblor de Lehman, seguimos hoy día con posibilidades de tener un terremoto que lo de Lehman será cosa de niños. Y esto lo ha creado el neoliberalismo, y lo han creado los banqueros, y lo han creado los gobiernos, y lo han creado lógicamente los bancos centrales. Hoy no hay libre mercado en las políticas de los mercados de todo tipo, ni en el mercado de deuda, ni en el mercado de acciones, ni en el mercado de commodities. En ningún mercado, ni aquí ni en Pekín, hay libre mercado. Y sin embargo el libre mercado era algo muy importante. Yo siempre lo he defendido. Allá donde los precios son capaces de formarse con normalidad en el mercado sin que interfiera ninguna autoridad ni ningún monopolio, hay que dejar funcionar el mercado. El neoliberalismo, digo, ha fracasado ahí y ha tenido que resolver sobre la marcha cosas y crear grandes problemas. Lo peor de lo que nos ha hecho vivir el neoliberalismo es que una pandilla de locos, presidentes de bancos de inversión a nivel mundial importantísimos,
cometieron el error o la salvajada de pensar que eran dioses, que ellos podían crear dinero como les daba la gana y que eran capaces de absorber todas las inversiones o todas las cantidades de dinero que podían venir de Alemania, de Japón, de China, de Arabia Saudita. La verdad es que no fue así y fallaron esas titularizaciones. Y surgieron los derivados de los que hemos hablado no menos de 5 días. Los derivados, no lo olvidéis. Bombas atómicas que pueden explotar en cualquier momento porque esos son los derivados. Simplemente para que tengamos unos datos. En Estados Unidos, los 5 grandes bancos, encabezados por Goldman Sachs, tienen en este momento aproximadamente 300 billones de dólares de derivados. En Europa, si sumamos el Deutsche Bank más el Commerzbank y 2 o 3 bancos más, aparte de las 800 cajas alemanas, en Alemania hay un agujero en derivados de 100 billones de euros, que es una cifra descomunal, tan descomunal que quiero que la comparéis con el PIB alemán, que es 3 billones, o con los activos y pasivos que tiene el Banco Central Europeo en sus balances, más o menos 6-7 billones. ¿Cómo resuelves un problema de 100 billones de derivados en Alemania? Si esos 100 billones cuando explotan puede ser como el Big Bang, se pueden convertir en algo muchísimo mayor. Se pueden cargar fondos de pensiones, se pueden cargar fondos de inversión, se pueden cargar empresas, se pueden cargar mercados completos de aluminio, se pueden cargar el mercado del petróleo. Los derivados son bombas atómicas y hay que tratar de resolverlos, porque os he dicho que hoy queremos hablar de soluciones. Pero igual que pasa esto en Europa y Alemania se permite el lujo de tener en secreto un agujero negro que se podría comer prácticamente Europa, en Estados Unidos han hecho algo parecido. Pero también debemos de saber, los Estados Unidos, los economistas de Estados Unidos, seguramente el colectivo, digamos, más importante en el mundo de economistas, que más o menos saben lo que está pasando en el mundo y que son conscientes de que puede haber un crack, saben que hay muy difícil solución. Porque no solo tenemos derivados, es que tenemos unas deudas soberanas impresionantes y unas deudas privadas y de bancos más impresionantes todavía. Los bancos normales, ya no digo los grandes bancos de inversión, están quebrados. Cuando hablamos de nuestros bancos, el Santander, el BBVA, ¿por qué bajan? Porque se han pasado los test de estrés, o la BNP, o la Société Générale en Francia, o Joyce, o HSBC. ¿Por qué bajan? Porque están quebrados. Quebrados quiere decir que el activo menos el pasivo es muy negativo. Por eso, no quebrados, superquebrados, supermanquebrados, como lo queréis llamar. Claro, todo un occidente que considera que la banca es el sector más importante, que en algunos países es el 25% prácticamente del PIB, si sumáis lo clásico, ¿no? Lo que es la operación bancaria, lo que son las inmobiliarias, el sector inmobiliario que siempre suele ir ligado a las burbujas, y si sumáis, por ejemplo, los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el sector financiero, ¿qué parte del PIB americano es? Del orden del 25%. Y en cuanto a los resultados en la bolsa de Nueva York del índice que queráis, los beneficios que tiene la banca con respecto a los demás, impresionantes, pero falsos. Nos están engañando. Cuando de repente vemos que sube un banco un 3%, un 2%, un 5%, es que a nivel internacional hay una política de tratar de paliar los problemas y por lo tanto van subiendo las bolsas, o sea, las acciones de las bolsas, o suben el valor de la deuda de un país u otro, o bajan o suben los tipos de interés, o suben hoy el euro porque los bancos han tenido que cerrar esta mañana el Monte di Piaci. Claro, si no subes el euro, como se den un estacazo otros bancos, el euro caerá. Lo suben y mañana, pasado, dentro de 2 semanas bajará. El euro no puede valer en estos momentos 1,117 ni 1,12. El euro, desgraciadamente para Europa, no debería valer mucho más allá de 0,80 veces el dólar. Por una razón muy simple. Porque el euro no está soportado por nada. Así como el Estados Unidos al menos tiene a los portaaviones de la Navy para defender el dólar, aquí no hay nadie que pueda defender el euro, ni a nadie le ha pasado por la cabeza que el euro se está cargando Europa.
Desde que nació el euro yo he dicho que el euro era muy peligroso, que nos impediría el crecimiento, que el paro aumentaría y que por lo tanto lo mejor para todos era una salida consensuada del euro porque había fracasado. Ha habido un país, el país del gran agujero negro, que es Alemania, que se ha opuesto firmemente a que el euro se modifique. Entre otras cosas porque tiene que defender sus activos y tiene que defender en la medida de lo posible tener bien esclavizados y cogidos con un collar por el cuello a todos los países del sur, incluso a los países del este e incluso del norte. El euro es una moneda criminal, mal diseñada y que solo ha beneficiado a Alemania. Alemania no ha necesitado tanques para conseguir riqueza de los demás. Y eso no puede ser. Y por lo tanto la Unión Europea, mejor dicho, la Unión Monetaria Europea está funcionando sobre bases falsas. El euro no vale y el Banco Central Europeo es algo sorpresivo. El Banco Central Europeo está a las órdenes de la Reserva Federal, por descontado. Pero vamos a hablar más cosas del Banco Central Europeo. ¿Es difícil ser presidente del Banco Central Europeo, amigos? No. Cualquiera de vosotros puede ser presidente del Banco Central Europeo. Aquí no se resuelven problemas. En realidad lo único que se hace es quantitative easing, o sea, más billetes al mercado que en realidad no terminan en el mercado. El Banco Central Europeo lo único que está haciendo es salvar a los bancos y a algunas empresas importantes que les interesan a determinados gobiernos. A los demás que los zurza un rayo. Bien, estamos viviendo una situación así. En España, insisto una vez más, tiene graves problemas, muy graves, desde luego ni parecidos a los que tiene Alemania. Alemania, el problema alemán en estos momentos es 1000 veces mayor que el español, que el italiano, y aproximadamente, me atrevería a decir, 4 veces o 5 el francés. Pero España tiene sus problemas. España es una economía inviable, es deficitaria, siempre habrá déficit. Diga lo que digan los gobiernos, siempre habrá déficit. No tener gobierno no es malo, porque la ventaja de no tener gobierno es que los presupuestos se prorrogan. Un gobierno con Rajoy es un gobierno que no vale para sacar a España de donde está. España no puede pretender ser Estados Unidos ni puede pretender ser Alemania, pero España sí que podía pretender estar entre las 7 mejores naciones del mundo, para lo cual tiene que tener buenos dirigentes. Los Churchills, de los que os hablo, con Keynes al lado asesorándolos. No economistas de estos de neoliberales o liberales como los Rayo, Lacalle, González Quirós, etcétera, etcétera. No, esa gente no sirve para resolver absolutamente nada porque están trabajando sobre bases falsas. La economía ha cambiado, estamos en otro mundo y hay que tratar de resolver cosas. Voy a empezar a decir qué cosas podríamos resolver y qué cosas necesitan decisiones bíblicas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que decir es que en Estados Unidos sí, hay gente muy inteligente, lo hemos dicho. Saben lo que pasa en el mundo mejor que nadie porque llevan desde 1945 dirigiendo el mundo. Saben el follón que han creado con la política monetaria, con la política de dejar a los bancos de inversión completamente por libre. Bien, lo que le va bien a Estados Unidos no tiene por qué irnos bien a nosotros. Hay que tener esto en la cabeza. Lo que le va bien a Alemania no le va bien a España. Y me atrevería a decir, incluso en estos momentos, que lo que le va bien a Francia tampoco le va bien a España. Por lo tanto, España tiene que ir pensando, con estando en una Unión Europea, una Unión Monetaria, a lo mejor le interesa ir pensando algo más porque en estos momentos España no tiene capacidad de maniobra ninguna, y menos con presidentes ineptos como Rajoy. Por eso digo, no lo elijamos bajo ningún concepto, porque Rajoy es mortal para España. De los problemas que podemos resolver, tras el fracaso del liberalismo que nos arrastra, una decisión que se podría tomar en las Naciones Unidas, en una reunión de las grandes potencias, al G20, al G7, al G8, el que queráis. Hay que decidir que ya no se pueden crear ni un solo derivado más de los que son peligrosos. Se pueden permitir esos derivados que más bien se parecen a un seguro, el seguro de una cosecha, el seguro de una operación financiera, el seguro de una venta de exportación para cubrir el riesgo que puedas tener, pero todos los demás derivados, todas las titulaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos 30 años, hay que prohibirlas y el banco que las ponga en marcha hay que meter a su presidente en la cárcel, pero sin contemplaciones de ninguna clase. Los derivados son mortales para Occidente.
Segundo tema. Supongo que lo sabéis, pero si no sabéis, hay una cosa que se llama shadow bank, que son los bancos en la sombra. ¿Qué son los bancos en la sombra? Bancos ilegales a todos los efectos, pero que curiosamente, tanto los estados como los banqueros de inversión y demás saben que existen. No solo saben que existen, sino que los tienen a su servicio. Los bancos en la sombra hacen cosas que no son controladas. Por lo tanto, hay que cerrar todos los bancos en la sombra. Y lo digo en Occidente, porque hoy me siento una persona de Occidente, pero ya pensando en el mundo, un ciudadano del mundo, los chinos tienen que cerrar todos los bancos en la sombra de una puñetera vez porque son mortales para la propia China y para el resto de la humanidad. Más cositas. Vamos a ir a una medida de las positivas, que las hemos comentado estos días. La transición energética que se está produciendo en el mundo. Esto es positivo. Pasamos de la madera al carbón, del carbón al petróleo y ahora estamos pasando del petróleo a las placas solares. El gobierno de Rajoy en estos últimos tiempos, apoyando a las empresas eléctricas, ha legislado de forma tal que si tú pones en tu tejado unas placas solares para alimentar tu vivienda, para que la bañera tenga agua caliente, etcétera, etcétera, te meten una multa de 25.000 euros, te viene además la policía a desmontártela y si te descuidas se te llevan a prisión. Esto es una salvajada que nos obliga, y ahora se lo digo a los de Podemos, a los de PSOE, incluso a la gente del Partido Popular y de Ciudadanos. Señores, ¿les han financiado ustedes las eléctricas? Pues es igual. Hay que ir contra la política de las eléctricas en cuanto a la energía solar. La energía solar podríamos conseguirla prácticamente a precio casi cero y es una manera de compensar la austeridad, las políticas de austeridad que se han emprendido contra nosotros. Luego, manifestaciones a lo Gandhi por todas las ciudades de España, hasta que las placas solares no estén prohibidas. Y actuación sobre la red eléctrica y demás para que las placas solares, al menos en un periodo de 5 años, puedan estar instalados en todos los puntos de España. Podemos tener energía gratis porque el sol en España es abundante. E incluso también podemos tener el aire gratis. También podemos desarrollar eólicas. No debemos de pensar para nada en que las cosas tienen que seguir como están. Algunas de las auditorías que hay por España han preparado un magnífico trabajo sobre la evolución del mix energético para los próximos 50 años y merece la pena que lo busquéis en internet. O sea, la transición energética se titula el tema y es una de las mejores auditorías que hay por España. Trabajar en eso, pero ir pensando que hay que salir a la calle para conseguir que el gobierno retire la legislación y apoye precisamente que las placas solares sean nuestra solución para el futuro y nos ahorrarán un 10%. Hay problemas que no tienen solución en estos momentos y que requieren decisiones bíblicas. Cuando digo decisiones bíblicas quiero decir, pues sí, Dios. Alguien tiene que resolver que las deudas no se pueden pagar. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Reino Unido, ni España, ni tantos y tantos países pueden resolver el problema de su deuda. Ni los ciudadanos. Los bancos están quebrados. ¿Cómo resolvemos la problemática? Hay que tomar una decisión bíblica sobre las deudas. Os la dejo para vosotros y seguiremos pensando en ellas los próximos días. Más temas peligrosos, aparte de los que ya os he comentado. Hay que tener ya muy claro en estos momentos que empresas como Google, Apple, que son monopolios, hay que reconocerlo, Amazon, PayPal, aplicaciones de todo tipo y variedad, pueden resolver los problemas de funcionamiento de lo que son los pagos de los recibos en los bancos. Por lo tanto, tendremos que ir pensando, y estoy hablando desde una postura de derechas, tendremos que ir pensando que la banca no puede seguir dirigida por sinvergüenzas. Han hecho las 1000. Hay que procesarlos y condenarlos. Y así será más sencillo nacionalizar los bancos o socializar los bancos. Pero no olvidemos nunca, si los partidos españoles no tienen cuadros capaces de gestionar un banco, no podemos nacionalizar nada ni podemos socializar nada. Ergo, ir pensando en lo que supone para un partido estar lleno de activistas al frente de un ayuntamiento. Ir pensando el cachondeo que supone que de la noche a la mañana tengas un pacto y que lo quieras romper porque te van mal las cosas. Los partidos nuevos están haciendo muy mal las cosas
Y los viejos son unos partidos que merecen ser ilegalizados por corruptos hasta las cachas. Por lo tanto, posiblemente no nos queda más remedio, y ahora ya no hablamos del mundo, hablamos de España. España no puede salir adelante con el Estado de las autonomías quebrado. Por lo tanto, el problema de las autonomías y de paso el problema de Cataluña, País Vasco y demás, hay que resolverlo. Se puede resolver abriendo un proceso constituyente. Primer paso, que la gente elija entre monarquía o república, y entre república un tipo u otro. El segundo es que las autonomías tienen que desaparecer, porque es imposible que las autonomías de España tengan superávit. Completamente imposible, salvo que cortéis la educación y cortéis la sanidad. Como eso no lo queremos, es más, queremos plantar cara al neoliberalismo para buscar un mundo mejor, no tengáis miedo, hay que ir contra quien haga falta para poder resolver todas estas problemáticas. Bien, hoy lo dejamos aquí porque el tiempo no da para más, al menos mi jefe de producción me dice que tururú, que ya es hora de que vaya acabando. No obstante, seguiremos. Hemos hablado de que habrá que tomar decisiones bíblicas, no lo olvidéis. La banca, la deuda y un sistema monetario internacional diferente. Y tendremos que colaborar los mejores, los que os preocupáis de lo que pasa para resolverlo, los que están decididos a no beneficiarse jamás, porque merece la pena que nos preocupemos por el bienestar de nuestros ciudadanos de España, de Europa, de la humanidad. Saludos a todos desde Jaca, en los Pirineos aragoneses.